¿Alguna vez te has preguntado por qué Dios nos pide a los hijos que obedezcamos a nuestros padres? ¿Te cuesta a veces aceptar la autoridad de tus padres o superiores en tu casa o en el trabajo? ¿Sabías que la obediencia y el respeto pueden transformar no solo tu hogar, sino también tu vida diaria y laboral? En su carta a los Efesios, el apóstol Pablo nos da una instrucción muy clara en Efesios capítulo 6, versículo 1. Este llamado no es solo para los hijos, es una guía para todos nosotros sobre cómo deben funcionar nuestras relaciones, tanto en la familia como en el trabajo. Dios ha establecido un orden en nuestras relaciones y la obediencia y el respeto mutuo no son solo principios básicos, son expresiones del carácter justo y amoroso de Dios. En nuestro devocional de hoy, titulado Relaciones que reflejan a Cristo, quiero invitarte a que pensemos juntos en Efesios capítulo 6, versículos del 1 al 9. Vamos a descubrir cómo la obediencia, ya sea en el hogar o en el trabajo, es parte del plan divino de Dios para nuestras vidas. Un plan que trae bendición, paz y armonía. Soy el pastor Alejandro Amorocho y te invito a caminar juntos a través de este pasaje para entender cómo Dios nos llama a obedecer y respetar de una manera que revele su amor en todas nuestras relaciones. Efesios capítulo 6, versículo 1 dice: Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. El pasaje de Efesios capítulo 6 del 1 al 9 nos presenta una guía divina sobre cómo deben funcionar las relaciones en nuestro hogar y en nuestro entorno laboral. Pablo empieza hablando directamente a los hijos. Hijo, obedeced en el Señor a vuestros padres. Esta no es una sola expectativa cultural, es un mandato que viene de Dios. La frase porque es justo nos recuerda que la obediencia no es una carga, es una forma de vivir conforme a la justicia de Dios. Pero este llamado no es solo para los hijos. En los versículos siguientes, Pablo también exhorta a los padres, recordándoles que no deben provocar a sus hijos, sino criarlos con amor y disciplina en el Señor. Luego en los capítulos o en los versículos del 5 al 9, Pablo lleva estos principios al ámbito laboral, hablando de la relación entre siervos y amos, que hoy podrían aplicar a las relaciones entre empleados y empleadores. Los empleados deben hacer su trabajo con respeto, como si lo hicieran directamente para Cristo, y los empleadores, por su parte, deben tratar a sus trabajadores con justicia, sabiendo que ambos tienen un amo en los cielos. Este pasaje nos muestra que Dios ha diseñado nuestras relaciones con un propósito: vivir en obediencia, amor y respeto, tanto en la familia como en el trabajo, reflejando el carácter justo y misericordioso de Dios en todo lo que hacemos. Cuando Pablo nos dice que los hijos deben obedecer a sus padres en el Señor, está subrayando algo crucial. Esta obediencia no es solo cumplir órdenes sin cuestionar, es una obediencia que nace del respeto y el amor hacia Dios. Los hijos no deben obedecer solo porque es lo que se espera de ellos socialmente, sino porque al hacerlo están honrando a Dios. La obediencia, entonces, no es solo un acto de disciplina, sino una oportunidad para vivir de acuerdo a los principios de amor, respeto y justicia que Dios nos enseña. A los padres en el versículo 4 también se les da una responsabilidad importante. No se trata solo de establecer reglas o disciplina por disciplina, sino de criar a los hijos con sabiduría, paciencia y compasión, enseñándoles los caminos del Señor. La autoridad que los padres tienen deben reflejar el amor y cuidado con el que Dios nos trata a nosotros como sus hijos. Así la obediencia y el respeto no son unidireccionales. Ambas partes
deben ser un reflejo del equilibrio que Dios quiere en nuestras relaciones. En el trabajo, vemos que el principio es el mismo. No trabajamos solo para cumplir con nuestras responsabilidades o para agradar a nuestros jefes. Trabajamos para el Señor. Cuando entendemos esto, nuestro enfoque cambia. El trabajo se convierte en una oportunidad para glorificar a Dios. Y de la misma manera, los empleadores deben recordar que ellos también tienen a alguien a quien rendir cuentas, Dios mismo. Así el respeto y la justicia deben estar presentes en cada una de nuestras relaciones, sea en casa o en el trabajo. Entonces, ¿cómo aplicamos estos principios a nuestra vida diaria? Para los hijos significa prestar atención y obedecer a sus padres en todo lo que está alineado con la voluntad de Dios. La obediencia no es solo un acto de seguir reglas, sino una forma de honrar a Dios. Incluso no entendemos del todo las decisiones de nuestros padres. Debemos recordar que obedecer es un mandato que Dios nos da para nuestro propio bien. Para los padres, esto significa mucho más que solo disciplinar. Los padres deben guiar a sus hijos con amor y paciencia, recordando siempre que la autoridad que tienen les ha sido dada por Dios. Ser un padre significa reflejar el carácter de Dios en la crianza de nuestros hijos, mostrándole el camino hacia Cristo sin provocarles ira ni resentimiento. La obediencia es un proceso mutuo y los padres también deben ser obedientes a Dios en la manera en que crían a sus hijos. En el trabajo, estos mismos principios se aplican. Los empleados deben trabajar con dedicación y esmero no solo para cumplir con sus responsabilidades, sino para glorificar a Dios en todo lo que hacen. Y los empleadores, por su parte, deben tratar a sus empleados con justicia y respeto, sabiendo que también son responsables ante Dios. Cuando ambos lados de esta relación actúan conforme a los principios de Dios, el lugar de trabajo se convierte en un espacio donde se manifiestan el respeto y la justicia divina. Vivir conforme a los principios de obediencia y respeto trae consigo grandes bendiciones, tanto en nuestras relaciones familiares como laborales. En casa, la obediencia de los hijos trae paz y armonía. Cuando los hijos obedecen a sus padres, no solo están honrando a sus padres, sino también a Dios, quien ha prometido bendiciones para aquellos que viven de acuerdo a sus mandatos. En Efesios capítulo 6, versículo 3, Pablo nos recuerda que la obediencia lleva a una vida larga y próspera. Los padres, cuando lideran con amor y justicia, ven cómo sus relaciones con sus hijos florecen. Criar a los hijos en un ambiente donde el amor y el respeto son la norma crea un hogar fuerte y saludable, donde los hijos pueden crecer en su fe y en su relación con los padres. Las familias que viven de acuerdo con el diseño de Dios experimentan una unidad y paz que reflejan la bendición de Dios en sus vidas. En el trabajo, los empleados que trabajan como para el Señor suelen destacarse por su diligencia y dedicación. Esto abre puertas a nuevas oportunidades y crecimiento personal. Al mismo tiempo, los empleadores que tratan a sus empleados con justicia crean un ambiente laboral positivo, donde el respeto y el bienestar son fundamentales. Las relaciones laborales basadas en los principios de Dios traen paz, éxito y una mejor convivencia. El diablo siempre intenta distorsionar los principios que Dios ha establecido. Una de sus trampas más comunes es hacernos creer que la obediencia es una limitación a nuestra libertad. Fomenta la rebeldía en los hijos, sembrando en sus corazones la idea de que la autoridad de los padres es opresiva o anticuada. Pero la verdad es que la obediencia que Dios pide trae libertad y bendición, no opresión. Otra trampa del enemigo es el abuso de la autoridad.
Los padres o empleadores que caen en la tentación de ejercer su autoridad de manera dura y opresiva crean resentimiento y división. El poder que Dios da debe ser usado con amor y sabiduría, no como una herramienta de control. El diablo busca siempre dividir y destruir lo que Dios ha establecido como bueno y justo. El diablo siembra discordia en las relaciones, ya sea en la familia o en el trabajo. La falta de respeto, la envidia y la competencia desmedida son algunas de las herramientas que usa para romper la unidad que Dios quiere para nuestras vidas. Por eso, debemos estar alerta y firmes en los principios de obediencia y respeto que Dios nos ha dado, resistiendo las mentiras del enemigo. Jesús nos enseña que la verdadera obediencia nace del amor. Él mismo fue obediente hasta la muerte, mostrándonos que la obediencia a Dios es el camino hacia la vida eterna. En Juan capítulo 14, versículo 15, Jesús dijo: «Si me amáis, guardad mis mandamientos». La obediencia no es una carga, sino una expresión de amor y devoción a Dios. Cuando obedecemos a nuestros padres o respetamos a nuestros superiores, estamos mostrando el amor de Cristo en nuestras acciones diarias. Jesús también nos enseña sobre el verdadero uso de la autoridad. Aunque tenía toda la autoridad en el cielo y en la tierra, no vino para ser servido, sino para servir. Nos llama a seguir su ejemplo de humildad y servicio en nuestras relaciones, ya sea en la familia o en el trabajo. Su liderazgo está marcado por el amor y la justicia, y así debe ser el nuestro. Además, Jesús nos advierte sobre los peligros del orgullo y la rebeldía. En la parábola del hijo pródigo, vemos las consecuencias de la desobediencia, pero también el inmenso amor y perdón del Padre. Jesús nos invita a obedecer con humildad y a ser siempre un reflejo de la gracia de Dios, tanto en nuestras relaciones familiares como laborales. Hoy en día, los principios de obediencia y respeto están siendo cada vez más desafiados. La cultura actual valora la independencia y la autosuficiencia, muchas veces a expensas de la autoridad y el respeto. Las relaciones entre padres e hijos en muchos casos han sido fracturadas por la falta de comunicación y comprensión mutua. Los hijos desobedecen porque no ven el valor en la obediencia, y los padres a veces olvidan guiar con el amor que Dios les ha llamado a mostrar. En el ámbito laboral, las dificultades no son menos. Muchos empleados ven su trabajo como una carga y lo hacen sin el sentido de propósito que Dios nos ha dado. Por otro lado, hay empleadores que tratan a sus trabajadores sin el respeto y la justicia que el Señor pide. En estos ambientes de trabajo, muchas veces están llenos de tensión y conflicto, lo que solo puede resolverse aplicando los principios de Dios. Nosotros, como cristianos, estamos llamados a ser diferentes. Estamos llamados a modelar la obediencia y el respeto en nuestras familias y en nuestros trabajos, reflejando el amor y la justicia de Cristo. Cuando seguimos los principios que Dios nos da, no solo honramos a Dios, sino que construimos relaciones más saludables y creamos un entorno donde la paz y el amor de Cristo pueden florecer. Oremos. Señor Jesús, te doy gracias por tu enseñanza que me recuerda la importancia de la obediencia y el respeto en todas mis relaciones. Hoy te pido que me des un corazón humilde, dispuesto a obedecer a mis padres y a respetar a aquellos que tienen autoridad sobre mí. Ayúdame a reflejar tu amor en mi hogar y en mi trabajo, sirviendo siempre con integridad y buscando glorificarte en todo lo que hago. Guíame, Señor, para vivir conforme a tu voluntad y ser un ejemplo de tu justicia y gracia. En el nombre de Jesús, amén y amén. Recuerda que Jesús es el único camino y la verdad y la vida. Dios te bendiga.
Hasta pronto.